La misión del catequista, Escuela Parroquial de Catequistas. El generalizado abandono de la educación de la fe católica, la carencia de agentes especializados para la catequesis en parroquias y escuelas de Colombia, llevó a nuestro pueblo a perder el sentido de Dios y los valores religiosos, éticos y morales en los que había sido educado desde la primera evangelización. Actualmente, el pueblo colombiano es un pueblo profundamente religioso, pero insuficientemente evangelizado y moralmente enfermo. Con el auge de la educación a distancia, se dio inicio a la formación en catequesis bajo esta modalidad y lo llamaron Escuela Parroquial de Catequistas (ESPAC). Hacia el año de 1975 se estableció una escuela presencial para la formación de catequistas. La Escuela Parroquial de Catequistas tiene su prehistoria y tiene su historia. La prehistoria comienza en 1973. Siendo yo vicario episcopal en la zona pastoral de la Sagrada Eucaristía en Bogotá, me encontré con el hecho de que la catequesis o la religión ya había salido de las escuelas. Me encontré con el hecho de que los padres de familia no se interesaban por la formación religiosa de sus hijos, que en la no existía la catequesis. Y surgió la idea de formar catequistas para atender a esta urgente necesidad de la iglesia. Y comencé con una escuela presencial de formación de catequistas. En esa escuela presencial colaboraron muchas personas conocedoras de este tema y durante 2 o 3 años formamos gente de las parroquias para que hicieran su catequesis. Pero en el momento no había un buen entendimiento entre párrocos y catequistas porque desde luego ellos tenían sus criterios y los otros tenían sus criterios. Entonces el trabajo fue un poco infructuoso, porque mientras no haya una identidad entre el catequista y su párroco, pues no podía haber una labor provechosa. Pero las necesidades pastorales eran cada día más apremiantes. Pensó entonces idear un mecanismo sencillo y eficaz que sirviera de instrumento y ayuda a los párrocos para dar respuesta a los programas de formación de catequistas, de pastoral juvenil, de pastoral vocacional y de formación de laicos. Un programa sencillo y didáctico que forma a apóstoles laicos conocedores del contenido fundamental de la fe católica, con una metodología inductiva y participativa, con una espiritualidad de comunión y participación, con gran capacidad de liderazgo y de compromiso en las actividades eclesiales y con un marcado espíritu misionero. ¿Cómo formar catequistas? Primero, en el ser de la persona, el ser humano, el ser cristiano del catequista. Entonces, como ser humano, con todas las cualidades humanas y con todos los conocimientos humanos necesarios para la catequesis. Por eso comienza por estudiar metodología, psicología, pedagogía, dinámicas de grupo, técnicas de la educación, etcétera, haciendo de él un pedagogo, para luego pasarlo al conocimiento cristiano de su fe, y lo haciendo madurar en la fe con el estudio de lo que va a enseñar luego. Ese proceso de iniciación cristiana que va asumiendo el catequista lo va capacitando para comunicarlo luego, y así se forma el ser del catequista, ser humano y ser cristiano. Luego de un arduo trabajo por formar los 85 alumnos inscritos inicialmente, se lanza esta experiencia como un programa oficial de la Vicaría para todas las parroquias. Se establecen entonces objetivos, estructuras, contenidos, sistemas de evaluación y funciones muy precisas, con criterios de formación espiritual y pastoral, actividades, funciones y cronogramas, entre otros.
obstáculo que hemos tenido es en muchos párrocos, que no entienden el programa ni que están convencidos de su responsabilidad frente a la formación de la fe de su gente y cómo hacerlo. Entonces, es difícil en las diócesis que todos los párrocos se comprometan con esto. Algunos son muy generosos, muy dedicados, muy entregados, acogen a sus catequistas, los siguen, los instruyen, les responden a sus preguntas, los apoyan económicamente. Si, por ejemplo, para este encuentro, este congreso, les pagan su pasaje. Otros son cerrados completamente. No quiero saber de eso. Esa es la principal dificultad, digamos. En 1987 se aprueba la Escuela Parroquial de Catequistas SPAC, prosiguiendo con sus tareas como un programa propio de la Vicaría Episcopal. Así fue tomando un cuerpo, una organización bien estructurada para el servicio de la pastoral catequística en las diferentes parroquias del país. Cada año se gradúa un promedio de 600, 700. Multiplíquese por 25, porque la estadística no la tengo aquí a la mano, pero pongo que hay unos más de 50.000. Son un ejército en Colombia. Actualmente, y bajo la dirección de Monseñor Carlos, la SPAC realizó el 9º Congreso Nacional de Catequistas en la ciudad de Medellín, en donde se espera fortalecer los lazos nacionales de los participantes y concientizar a los mismos de la importancia de ser catequista en Colombia. Descubramos ahora qué es la catequesis. La palabra catequesis es de un verbo griego, es katekein, y lo utilizaban los griegos cuando se ponían máscaras en el teatro para hacer resonar. Y como resonaba la voz, así imitaban a los personajes del pueblo e impactaban en la gente. Entonces la gente quedaba con el eco de lo que decían los personajes, y era una forma de hacer teatro y de recordar cosas célebres del pueblo de la vida. De ahí salió la palabra para la iglesia. La iglesia la tomó como hacer eco a la palabra de Dios y hacer resonar la palabra de Dios en el corazón de las personas. De ahí sale la palabra catequesis. Las personas que deciden ser catequistas deben pasar por un proceso de capacitación constante en donde su formación es íntegra y completa. A un catequista hay que enseñarle 3 cosas: a hacer, a saber y a saber hacer. Primero hay que enseñarle a ser catequista. O sea, ser catequista es identidad de la persona. Es una misión, es un compromiso que tiene que ir muy involucrado con lo que uno es. Y por eso una de las cosas es cómo conformar un catequista. Parte fundamentalmente, en este congreso lo hemos estado reflexionando mucho, sobre ser discípulo de Jesucristo. Se aprende a ser catequista cuando se aprende a vivir del maestro y se quiere transmitir eso. Entonces, primero, el ser. Segundo, el saber. Un catequista tiene que estar preparado, tiene que conocer cómo enfrentar el mundo que le toca. A lo largo de la historia se han dado muchos catequistas, no es una tarea nueva. Desde los primeros siglos Jesús le enseñaba a los discípulos, le decía cómo tenían que enseñar. Incluso hay un manual de catequesis muy viejo que se llama la Didache. Ese librito era el manual de pedagogía de los catequistas o de los apóstoles. O sea, cómo debía un apóstol decir la palabra. Y decía, para decir la palabra y para mostrar la grandeza del Señor, apóyese en el método de los 2 caminos. Uno es el camino del bien y otro el camino del mal. Eran formas pedagógicas que habían en esa época y que incluso los apóstoles aprovecharon para todo eso. Uno, hay veces que nosotros siempre hemos leído la Sagrada Escritura para hacer nuestra oración, para hacer nuestra reflexión, para momentos así de meditación, pero nunca la hemos leído con ojos de catequista, o sea, con ojos de metodología. ¿Qué metodología tiene cada uno de los evangelios? Cada evangelio tiene una metodología distinta. Hay una pedagogía, hay un método, hay un seguimiento, hay una formación, que uno puede sacar de allí las estrategias de evangelización.